¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos. Esta es una nueva edición de A la Hora de Cierre, el resumen informativo semanal de Carriegos Producciones con información surgida en el ámbito de la capital chaqueña de interés para el interior provincial. Vamos a iniciar nuestro informativo reflejando testimonios de lo que dejó el pasado 12 de marzo el plenario de centrales obreras realizado en el predio del Sindicato de Camioneros del Chaco. Allí estuvieron presentes autoridades de la CGT, CTA Autónoma y la CTA Chaco, junto a numerosos gremios y sindicatos quienes delinearon los próximos pasos a seguir en los próximos días. Uno de esos sindicatos que estuvo presente ha sido el Sindicato de Prensa, cuyo titular, Sebastián Acosta, adelanta la realización de una movilización el próximo 24 de marzo en ocasión de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976. A modo de resumen de la reunión convocada por las centrales obreras, CGT, las dos CTA, organizaciones sociales, muchos sindicatos nucleados en todas estas federaciones, han resuelto o han decidido que a partir de la unión, de la unificación de los reclamos, es en que hay que encarar esta etapa tan pero tan difícil del mundo laboral, ya con una reforma mal llamada reforma de modernización laboral que no hace más que esclavizar a gran parte de los trabajadores de la República Argentina. Lo bueno es que artículos tan centrales para el gobierno como el del pago de indemnizaciones por despido ya ha sido declarado inconstitucional por dos jueces federales. El artículo 55 de esta norma ya ha sido declarado inconstitucional. Seguramente apelará el gobierno, pero así se irán dando con muchísimos de los articulados, una gran parte de la reforma laboral que es absolutamente contraria a acuerdos firmados por el país en materia laboral, por las propias leyes de nuestro país que van en contra de la Constitución Nacional y que violan todo tipo de normativa de resguardo que tienen los trabajadores. El próximo encuentro sindical, donde todos han coincidido en la necesidad de estar presentes, es al cumplirse un nuevo aniversario, el número 50, del nefasto golpe cívico, militar, eclesiástico y empresarial que sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976 y que ha provocado tantas aberraciones, muertes, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, torturas y todo tipo de vejaciones que han cometido durante la dictadura militar. Así que entre las muchas actividades que están previstas para todos estos días a propósito del nuevo aniversario del golpe militar en el país, el día 24 va a haber una gran marcha también con la presencia de todos los sectores. Y más detalles con respecto a lo resuelto durante este plenario de centrales obreras llevado adelante el pasado 12 de marzo en el Sindicato de Camioneros nos da el cosecretario general de CGT, Adrián Belomi. Él también explica que en dicho plenario se ha resuelto la posibilidad de realizar un nuevo plenario en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y también ha dejado abierta la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza en caso de que sus reclamos no sean escuchados.
Eso a nosotros, a los dirigentes sindicales, nos interpela la necesidad de poder también, de manera sistemática y organizada, poder de alguna manera enfrentar estos avasallamientos, digo bien, que el gobierno provincial intenta, como por ejemplo la quita de las licencias gremiales, el desconocimiento y la falta de diálogo, de su incapacidad de diálogo con el arco sindical, porque si hay algo que ha demostrado de tantas otras incapacidades este gobierno provincial, porque las incapacidades son muchísimas, pero hay una muy marcada, que es la falta de diálogo con los laburantes. Entonces, ante esta realidad que nos interpela a los dirigentes de los trabajadores, generar mecanismos que tienen que ver como, por ejemplo, una de las cosas que se resolvió es exigirle al gobierno de la provincia apertura. Sabemos que después de 2 años todavía nunca lo hizo, entonces todos estos pedidos de diálogo fueron sectoriales. Hoy nos vamos a parar todos juntos y le vamos a exigir al gobernador Esdero y a su gobierno la apertura de diálogo. De no darse así, vamos a seguir insistiendo. Para esto ya está previsto una nueva reunión plenaria federalizando este planteo que se va a llevar a cabo en Presidencia Roque Sáenz Peña en el mes de abril. Y esto va mucho más allá de los conflictos sectoriales que se van desatando, ¿sí? Uno ve el reclamo permanente de los docentes, un reclamo de la policía está ahí, está latente, está bastante apagadita, pero ya las fuerzas de seguridad se están empezando a hacer sentir. Vamos a plantear ya que toda la provincia exija diálogo, y si no es así, si no se logra el objetivo, que es una apertura verdadera, y que esa apertura de diálogo sea con soluciones para el sector obrero de la provincia del Chaco, no descartamos la posibilidad de analizar una medida de acción directa, como puede ser un paro o una huelga absoluta y provincial para los próximos meses. Y el pasado día miércoles se llevó a cabo una nueva sesión de la Cámara de Diputados, y en la vereda del edificio legislativo estuvieron presentes representantes de diferentes organizaciones sindicales, como también de la Unión del Personal Civil de la provincia UPCP. Ellos estuvieron reclamando la posibilidad de una audiencia con los legisladores para exponer su situación laboral. Una de las personas que estuvo presente fue la secretaria general de ATECH, Rosa Petrovich, quien no solamente habló sobre este tema, sino que también denunció un intento encubierto por parte del gobierno provincial de llevar adelante, de promover una reforma constitucional, como así también solicitó el rechazo de diferentes proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. Y el reclamo concreto que hemos venido a plantear a la Cámara de Diputados desde la semana pasada, que solicitamos audiencia a todos los bloques, fuimos recibidos solamente por el bloque de la oposición hasta el momento, tiene que ver con el rechazo a los proyectos que planteó el gobernador en la apertura que anunció, digamos, en la apertura de las sesiones legislativas, en ataque directo a las organizaciones sindicales, pero como pantalla solamente para avanzar con el ataque a los derechos de todos los trabajadores. Particularmente en lo que hace al sector docente, todos habrán escuchado cuando planteó, el tema de las licencias gremiales para todos los sectores, de cómo iba a ser, digamos, un ataque a la actividad sindical claramente en contra de lo que establece la Constitución. Parece que nunca la hubiesen leído, pero tras cartón el propio gobernador planteó que de 100 docentes, 33 están de licencia, abusando del régimen de licencia. Con eso nos avisa que vienen por la modificación, por la liquidación del estatuto, de la ley del estatuto del docente, que tiene rango constitucional, que está en el artículo 87 de la Constitución desde el año 94, que nosotros logramos que se incorporara, y por eso no es casual que plantee, que va a plantear a la legislatura el proyecto de reforma constitucional para hacer crecer no sé qué, porque lo único que hicieron crecer hasta acá desde que asumieron fue la pobreza y la indigencia para todo el pueblo trabajador chaqueño. Con esto quiero señalar, porque este es uno de los objetivos de la charla de todos los gremios que planteamos a la oposición y que queremos plantear también al oficialismo,
Respecto de esta reforma que se pretende plantear de la Constitución, vienen por la liquidación del Estatuto del Docente, pero también vienen por los derechos jubilatorios de todos los estatales chaqueños, activos y jubilados, que en el año 2009, después de 1000 batallas libradas y en la calle, logramos incorporar con la enmienda del artículo 75 nuestro régimen previsional chaqueño para blindarlo justamente dentro de la Constitución a raíz de esas amenazas de armonización de los sistemas, digamos, con la nación, que terminan todos con la mínima, digamos, bueno, y la permanencia definitiva del INSEP en el Chaco. Definitivamente lo que venimos a plantear, se lo hemos planteado a los legisladores de la oposición, queremos hacer lo mismo con el oficialismo, esperemos que tengan la gentileza de atender a los trabajadores, digamos, ¿no? Esto es lo que significa esa reforma constitucional, razón por la cual venimos a plantear la necesidad de que no se acompañe. Esto es una traición al pueblo, es absolutamente inconstitucional, es avasallar los derechos del conjunto, ¿no? Y la semana pasada estuvimos reflejando la problemática que se generó en torno a la falta de mantenimiento, a una denuncia por falta de mantenimiento en el espacio natural conocido como Caraguatá, dentro de los límites de la ciudad de Resistencia. Un grupo de ambientalistas denunció un posible desmonte llevado adelante por personal de la Municipalidad de Resistencia, a la vez también de denunciar el uso que se le está dando a este espacio como depósito de elementos confiscados por la Policía Provincial. Sobre este tema dialogamos con una representante de un organismo ambientalista, el organismo Misión Eco, y con ella dialogamos justamente sobre esta problemática y que también nos confirma que el mismo ha sido ingresado a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Quien habla es Yanel Mayol, referente de Misión Eco. Así es, nos encontramos acá en la Municipalidad de Resistencia para poder visibilizar lo que está pasando dentro del Caraguatá. En el Caraguatá hubo un daño de la vegetación, de la nidificación de las aves, fueron talados árboles también muy nativos dentro de acá del Chaco. Hoy nos encontramos eso justamente para demostrar y estar presente y pedir a toda la Resistencia para que eso pueda ser reserva, porque es un lugar donde está el Código Ambiental Municipal, donde la Municipalidad pasó por alto uno de los artículos, el número 4 y el P, donde ellos se basan en la ley de transferencia de la provincia, pero lo están dejando de la ley de ambiente de lado, le están dejando la ley provincial y también el código ambiental. Sí, tenemos a las comunidades que nos están avisando, nos están alertando, están pendientes de todo el tiempo, si van o no las camionetas. Ahora sí se hizo presente una camioneta, pero nos están dando aviso que era para ir a revisar y a mirar, pero no le dejaron ingresar. Hay rumores también de que hay un proyecto que todavía no lo sabemos, que queremos que el municipio salga a decir qué proyecto es. Hay un lindo video que está circulando, usando a la gente también, que no es así, porque sí se talaron, no fueron una máquina, fueron un montón. Y los vecinos están alerta, están muy preocupados por lo sucedido, porque ellos necesitan hace mucho tiempo la intervención de la municipalidad, y la municipalidad hoy se está preocupando por el Caraguatá, y si bien dice que fue abandonado, eso ya es política, están remezclando, nosotros no tenemos color político acá. Sí estamos muy interesados en cuidar el monte nativo, que es necesario. Quiero dar también las gracias a algunos concejales que nos están apoyando, a la asociación, a los vecinos, y también hoy en la Cámara de Diputados también dieron de mesa de trabajo al Caraguatá. Momento de establecer aquí la primera pausa en la información. Ya volvemos con más noticias en A la Hora de Cierre. Solo me
Iniciamos el segundo bloque de nuestro programa A la Hora de Cierre y lo vamos a dedicar exclusivamente a los diferentes temas que fueron tratados durante el desarrollo de la última sesión de Cámara de Diputados. Y en primer término vamos a reflejar lo que dejó el tratamiento y aprobación del nuevo régimen de regulación de honorarios para profesionales del derecho y la abogacía. En este caso se tomará a partir de ahora y con la sanción de esta ley como unidad de medida, en este caso la unidad de medida arancelaria que utiliza la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este proyecto contó con el acompañamiento de personas relacionadas tanto al Consejo Profesional de Abogados y del Derecho de la provincia del Chaco, como también del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción. Y en primer término escucharemos las palabras de estas autoridades. Hablan en esta entrevista Miguel Viller, presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores, María del Carmen Salazar, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, y Diego Sánchez de la Vega, vocal del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción. Desde la abogacía, de nuestro Consejo Profesional de la Abogacía, porque hemos podido conseguir la sanción de un proyecto que ha tenido mucho trabajo, no solamente en esta Cámara, sino además también en el ámbito forense, porque lo cierto es que las entidades profesionales de la abogacía, nuestro Consejo Profesional y los demás colegios del interior también, y el Colegio también de Resistencia, todos hemos trabajado encolumnados tras la propuesta de mejorar nuestra muy vieja ya, como bien lo señaló la diputada Wanneson, Ley de Honorarios Profesionales. Hacía falta ajustarla para que podamos llegar a una retribución justa los profesionales del derecho. Esto se ha conseguido. Insisto que es un trabajo arduo y muy largo, porque aquí ha trabajado la Comisión de Legislación General, donde se han incorporado también representantes de todas las entidades profesionales de la abogacía. Hace 2 años que estamos trabajando y hemos logrado el año pasado lograr el consenso respecto al proyecto que se ha presentado, y hoy afortunadamente todo eso ha rendido frutos y se ha sancionado la ley. Agradecemos muchísimo a los diputados, las diputadas de todos los bloques que nos han acompañado en este proyecto. Estamos muy felices por esta aprobación de la ley que nos va a beneficiar a todos los colegas independientes por sobre todas las cosas. Era un cambio sumamente necesario, teníamos una ley muy antigua que ahora se va a adaptar a las necesidades reales de los colegas, así que estamos muy felices. Con el doctor Diego Sánchez de la Vega fuimos miembros de la comisión redactora. En nuestro caso es la unidad de medida, es la UMA, que es la que se establece a partir de esta ley, tomando como base los valores de la Corte Suprema, que consideramos que son los valores justos para el reconocimiento de nuestro trabajo, así que a partir de ahora toda la valoración profesional se va a hacer a través de la unidad de medida UMA, en reemplazo del salario mínimo vital y móvil, que quedó vetusto y quedó muy atrás acerca de la realidad, ¿no?, económica que lamentablemente estamos pasando. Hoy día la economía, como todos saben, nos está pegando un golpe muy duro a los trabajadores. Los abogados y las abogadas de la provincia del Chaco también son trabajadores y necesitan de una remuneración justa. Lo que se plasmó en esta ley en realidad fue lo que ya ocurre en la realidad, es decir, reflejar los valores reales que actualmente se perciben por aranceles de honorarios y pasarlos a una ley para que tengamos seguridad jurídica, los jueces también tengan una seguridad jurídica y menos discrecionalidad para elegir qué tienen que regular a los abogados por su trabajo. Y es muy importante esta ley porque trabajó la abogacía en general, es decir, los representantes de Resistencia, el Consejo de Abogados, los colegios del interior, lo que significa que sin la necesidad de una colegiación obligatoria, respetando lo que dice nuestra Constitución provincial, los abogados pudimos formular un proyecto de ley, presentarlo a los diputados y tuvimos una aprobación en beneficio de toda la abogacía. Y la oportunidad de contar con la presencia de representantes del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción de la provincia del Chaco nos llevó también a tocar el tema relacionado con la independencia del Poder Judicial en la provincia del Chaco y el normal ejercicio de los profesionales del derecho. El caso remite a lo que ha sido un descargo realizado por el Colegio Público de Abogados, rechazando las expresiones de un diputado del oficialismo que, vía redes sociales, lanzó un fuerte cuestionamiento hacia el juez número 3 laboral, el doctor Sergio Bosch. Justamente con quien hablamos es con Diego Sánchez de la Vega, vocal de esta institución, quien nos explica y nos da más detalles con respecto a lo resuelto por el Colegio Público de Abogados.
Sí, por supuesto. Creemos que la actuación del juez fue muy loable y muy valorable porque, como él bien lo dijo, estamos hablando de un plato en la mesa y debe resolver con total libertad e independencia, debe resolver un fallo que lógicamente tiene una complejidad técnica de alto nivel. Y las expresiones que emite un diputado, cualquier funcionario, que si bien se agradece las disculpas que ha pedido en el caso el diputado en particular, entendemos que no pueden de ninguna manera expresarse en medios públicos como una red social que tiene muchísima llegada, porque lógicamente eso implicaría una afrenta a la independencia del Poder Judicial, una afrenta al mismo juez que debe decidir de manera objetiva e imparcial. Y si existe alguna queja de parte de quien está como contraparte de los trabajadores de producción, porque es el caso de los trabajadores del Ministerio de la Producción de la provincia, deberían hacerlo a través de los mecanismos legales que son los recursos que tienen para interponer contra una sentencia que le resulte desfavorable. Entiendo que el juez fue muy claro en sus explicaciones y esa expresión lamentablemente atenta contra la democracia, no afecta, no genera ninguna construcción democrática, al contrario, es una afrenta hacia los principios de valores y valores democráticos que ejercemos los abogados, los jueces y por supuesto los diputados dentro de la provincia. Fue muy objetivo, aclaró que él debe analizar el caso, debe evaluar las circunstancias y las pruebas que cada parte aportó y desde ese punto de vista el comentario que realiza, ya sea, lo digo así, un diputado o cualquier persona que de alguna manera genere presión, pero lógicamente un funcionario tiene mucha fuerza porque un funcionario de esta característica puede estar incluso sentado en el Consejo de la Magistratura y el día de mañana podría ser quien decida qué juez selecciona o qué juez remueve. Por lo tanto, no debería expresarse ni un diputado ni un sector político de esa manera porque atenta, como dije antes de ahora, a la independencia del Poder Judicial y lógicamente socava las bases de lo que tiene que ser una justicia independiente. Y otro tema que también fue tratado y aprobado durante el transcurso de la sesión de Cámara de Diputados tiene que ver con la creación del Observatorio de Malvinas. Este proyecto fue presentado por el diputado Samuel Vargas en compañía de organismos relacionados con veteranos de guerra de Malvinas, con el objetivo de visualizar y seguir llevando adelante lo que es la malvinización en la provincia del Chaco. La palabra, en primer término, es con Samuel Vargas, diputado provincial. Sí, así es, se aprobó el Observatorio Malvinas por ley, o sea, a partir de hoy la provincia del Chaco tiene un espacio que va a ser el encargado no solamente de recolectar la historia, de juntar la historia, sino que empezar a escribir la verdadera historia. Muchas cosas se dicen sobre el Atlántico Sur y todo el territorio austral, pero nosotros también tenemos que ser capaces de decir que no empezó con un conflicto armado, que somos los legítimos propietarios de la isla, que la isla nos pertenece por estar más cerca del continente que del pirata invasor. Y bueno, esto también tendrá que llevar de generación en generación cómo sucedieron los hechos. Por historia, por herencia, porque nosotros no creemos en la autodeterminación de los pueblos cuando ellos vinieron a invadir un territorio que no era de ellos, ya estaba habitado por argentinos. Siempre esa parte de la historia también hay que contarla. El soldado invasor sabía que se encontró con soldados aguerridos, de mucha lucha, de mucha capacidad, pero por sobre todas las cosas con mucho coraje. Cuando se plantea esto en el territorio del honor como es una guerra, ¿no? Como esas guerras convencionales, hay que destacar el valor del reconocimiento del soldado inglés. Los ingleses reconocieron que estaban frente a soldados aguerridos y que había que respetarlo. Eso marca muy bien porque la Convención de Ginebra es la que regula eso. Primero va a haber que presentar la ley, después hacer un decreto reglamentario, lo va a reglamentar seguramente el Ministerio de Gobierno de la provincia y a partir de ahí bueno, se tendrán que elegir quienes van a componer y bueno, se va a poner en vigencia la ley. Y para reforzar lo expuesto por el diputado Samuel Vargas, tuvimos la palabra de Freddy Sánchez, un veterano de guerra de Malvinas, quien estuvo acompañando la presentación y la aprobación de este proyecto de ley para la creación del Observatorio de Malvinas. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que una caricia al alma,
Me gustó mucho la unanimidad de la votación. Eso trae a cuentas ciertas de que Malvinas une. Fundamentalmente eso, que no es solamente un eslogan Malvinas nos une, es una certeza. Escuchar a los diputados que de forma unánime votaran este proyecto de creación del Observatorio Malvinas en la legislatura, una caricia al alma. También es un reconocimiento a todos y a cada uno de los chaqueños. Yo creo que vamos a iniciar un trabajo muy, pero muy importante, porque he escuchado la palabra de los diputados que no haya un yo, sino un nosotros, que no haya una división de un color o de otro, sino que este observatorio trabaje de manera conjunta y unida, una misma causa, que es Malvinas. Más que nada con el sentimiento y con la causa Malvinas. Acá no se trata de una cuestión económica, pero sí va a tener injerencia en el mundo Malvinas, que tiene que ver también directamente con los veteranos. Ojalá pudiéramos avanzar en todos los aspectos y tengamos el respaldo de este observatorio. Momento de iniciar la segunda pausa en la información. Ya volvemos con más noticias en A la Hora de Cierre. El sábado 4 de abril, Rey Garufa y sus timadores llegan para hacer temblar Corrientes. Una verdadera misa ricotera en el Club Córdoba. Entradas en venta por centraltickets.net y en Que Sea Rock. Iniciamos el tercer bloque de nuestro programa A la Hora de Cierre, continuando dentro del ámbito de la Cámara de Diputados y un proyecto que ha sido presentado en forma conjunta por legisladores del oficialismo y la oposición. Tiene que ver con la sanción de la ley para permitir exámenes toxicológicos para todos aquellos aspirantes a ocupar cargos públicos en la provincia del Chaco. Este proyecto fue presentado en coautoría por el diputado Rubén Guillón del bloque justicialista y el diputado Carlos Salom del bloque de la Unión Cívica Radical. Con este último el diálogo y los detalles de esta nueva ley. Se aprobó esta ley también por unanimidad y hemos dado muestras cabal de que se puede trabajar armoniosamente, respetuosamente y aún en disidencia con los bloques, sacando una ley donde dos legisladores, el diputado Guillón por la oposición y quien te habla, pudimos plasmar una ley que es una suerte de respuesta a la interpelación de toda la sociedad, que es que todos los funcionarios, todos, desde el más encumbrado hasta el más representativo, tengan la obligatoriedad de estar controlados toxicológicamente para evitar el consumo en nuestros funcionarios. Así que esto también se aprobó por unanimidad, casi por unanimidad tengo que decirlo, hubo una abstención, pero damos respuesta a la sociedad. Hoy, con toda sinceridad, salgo satisfecho de la sesión del día. A partir de ahora es obligatorio, una vez que se promulgue la ley oficialmente, tenemos a partir de eso 2 meses para iniciar los controles obligatorios toxicológicos para todos los funcionarios. Pero además, reitero esto, es una muestra de convivencia política que a veces no existe y perjudica mucho a la sociedad. En este caso es lo contrario, la convivencia política de un diputado que es abogado y que conoce de leyes y alguien que es médico que conoce de lo que es la medicina. Pudimos articular los dos para sacar una buena ley, así que estoy muy contento. Realmente hoy salgo satisfecho como legislador de la provincia del Chaco y representando en este caso a todo el pueblo chaqueño.
Y finalmente, algo que se venía reclamando y que finalmente tuvo su aprobación dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, fueron diferentes interpelaciones o pedidos de informe para miembros del Poder Ejecutivo Provincial. Quedó finalmente establecidas las fechas. Para el próximo 1 de abril será interpelado el ministro de la Producción, Oscar Dudic. En segundo término, el 15 de abril, será interpelado el director de Vialidad Provincial, Omar Canela, mientras que el 29 de abril hará lo propio el presidente de INSEP, Rafael Meneses. Sobre estos temas, quien nos brinda justamente los detalles de estos diferentes pedidos de interpelación es el diputado provincial Sebastián Benítez Molas del Partido Justicialista. La verdad que nuestro compromiso con nuestro pueblo, con nuestra gente, con lo que está pasando, con la inacción o mala acción del gobierno provincial está cada día más fuerte. Vamos a hacer todos los esfuerzos institucionales necesarios para que los funcionarios de DERO den explicación de lo que están haciendo en la gestión, de lo que no están haciendo. Tenemos diferentes focos de conflicto en la provincia que nos generan mucho dolor y nos conmueven muchísimo. Por eso tomamos la determinación de nuestro interbloque de llamar a que den explicación en el recinto al ministro de Producción, Dudic, al director de Vialidad Provincial, Canela, y al presidente del Instituto del INSEP, Meneses. Son por casos que ya están popularmente conocidos, ¿no? Lo que está pasando en el Ministerio de Producción es increíble. Esto supera el concepto de ajuste que tanto le gusta a DERO. Esto ya es un saqueo del sueldo y del salario de trabajadores, un saqueo directamente de un derecho adquirido. Más de 600 familias que la están pasando muy mal, en un estado de desesperación. Decidimos convocarlo el 1 de abril a las 11 horas a la Cámara de Diputados, que es una explicación no solamente a los diputados, sino a todo el pueblo. También el 15 de abril lo convocamos para interpelación a Canela, al director de Vialidad Provincial, para que nos explique qué planes tienen en términos de infraestructura vial para nuestra provincia. No hace falta salir más de 2 kilómetros del centro de Resistencia, que uno ve que se cae a pedazos la infraestructura vial. Eso genera un retroceso muy grande para el pueblo de nuestra provincia. Obviamente que si no tenemos la infraestructura necesaria para que vengan inversiones, es imposible que esta provincia crezca, y obviamente que eso nos aqueja un montón porque el camino es el gran enemigo de la distancia, ¿no? Entonces, una provincia donde nos tenemos que trasladar de acá para allá para ver a nuestra familia, para trabajar, hoy se hace imposible para los autos particulares y se hace imposible para los transportes públicos. Y bueno, el 29 de abril a Meneses, el presidente del INSEP, que dé explicaciones del estado de situación del instituto. La verdad que nos preocupa un montón. Un instituto que fue deteriorando sus servicios los últimos meses. Desde que asumió Esdero, lo único que trajo son malas noticias para sus afiliados y eso causa muchísima desesperación. Cambiamos completamente el ángulo de la información, dejamos de lado las noticias del Poder Legislativo y pasamos a lo que es el Poder Judicial. Y un caso que viene haciendo mucha repercusión en lo que es la sociedad de la ciudad de Resistencia es la desaparición del joven Elvis Benítez. Este caso que ya hemos presentado notas e informaciones en el último informativo, nuevamente han surgido novedades, teniendo en cuenta que se ha conocido la aparición de una caja de ahorro en dólares dentro de un banco de la ciudad de Resistencia. Con motivo de conocer detalles de la aparición y la apertura de esta caja de ahorro, fue citada a declarar la gerente de esta sucursal de este banco y al finalizar la declaratoria de la misma y a la salida de los tribunales, tuvimos la palabra del abogado querellante de la causa, Pablo Vianello, quien nos deja detalles sobre cómo se llevó adelante esta declaratoria y cuáles son los pasos a seguir a partir de este momento.
Sí, efectivamente en el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, una audiencia bastante larga, hace un ratito terminamos, declaración por parte de la gerente de la sucursal 208 de acá de la ciudad de Resistencia del Banco Patagonia, el cual nos remitimos y en este caso el Ministerio Público Fiscal es quien mayor interés tenía en esto porque hay un oficio pedido de información desde el año pasado, desde el mes de diciembre, que todavía no fue respondido o que fue respondido de manera escueta, lo cual es innecesario también para poder proseguir con la investigación. Necesitamos saber quién abrió la cuenta de Elvis Benítez. Esa información todavía no la tenemos y después de haber hablado con la gerente de la sucursal, no tener esa información para mí como mínimo es preocupante. Porque la misma gerente nos manifiesta de que las cuentas en dólares, si uno ya tiene una cuenta anteriormente a sueldo, las cuentas se abren de manera presencial y se firma un formulario. Es decir, y se tiene que utilizar por sobre todas las cosas el DNI original. El DNI lo tiene la madre de Elvis y Elvis no está acá en Resistencia, por lo menos por lo que tenemos acreditado del 2017, está desaparecido. Entonces, ¿cómo es posible que se abra una cuenta en dólares de una persona que no está? Entonces necesitamos que nos expliquen que nos den esa respuesta, que fue pedido ya en diciembre del 2025. Y por eso es que se la citó a declarar a la gerente, porque las respuestas que nos daban eran prácticamente escuetas y no nos daban ninguna información. Las cuentas están abiertas en la sucursal 208 de acá de la ciudad de Resistencia. Lo que necesitamos saber es quién hizo el trámite para abrir la cuenta de Elvis Benítez, que es lo que necesitamos saber. No fue hace mucho tiempo, fue el año pasado. O sea, esa información es imposible que el banco no la tenga. Por eso que se va a volver, yo creo que la fiscal todavía tiene un poco de paciencia, pero creo que se le está agotando por lo que se le manifestó hoy a la testigo, así que esperemos que el banco brinde la información que se le está pidiendo del mes de diciembre para poder avanzar con esta investigación, si no estaríamos pensando otra cosa. Lo que se dice es que la central está en Buenos Aires y eso es lo que contesta el Banco Patagonia, o sea, por eso te digo, hay cosas que no nos cierran, por eso es que el Ministerio Público Fiscal va a reiterar el pedido, va a ampliar y sobre todo que queremos saber, porque acá lo que nos confirmó la testigo es que las cuentas en dólares se abren de manera presencial. Si se abren de manera presencial, quiere decir que tuvo que ser Elvis. Si no fue Elvis, desconozco hacia dónde va a ir la investigación. Se van a pedir medidas urgentes, ya la fiscal seguramente va a pedir medidas urgentes, que obviamente me las reservo por una cuestión por preservar el futuro de la investigación, pero como mínimo el banco tiene que responder lo que ya se le había pedido en diciembre del año pasado. Última pausa en la información, ya volvemos con más noticias en A la Hora de Cierre. Iniciamos el último bloque de nuestro programa A la Hora de Cierre dando cuenta de lo que fue la gran movilización de las centrales obreras y diferentes sindicatos en las calles de Resistencia el pasado jueves 19 de marzo. Estuvieron presentes representantes de los diferentes gremios y sindicatos de la provincia, realizando nuevamente un reclamo al Poder Ejecutivo Provincial para atención de los problemas que están habiendo dentro de la administración pública como también en el sector docente. En primer término tuvimos la palabra del representante de la CGT Chaco, el cosecretario general Isaías Alegre, quien nos deja los siguientes conceptos. Buenas noches, la verdad que la unidad de los trabajadores acompañando a todo el arco gremial docente y a todos los empleados públicos, reclamando por salario justo a este gobierno de miseria. Así que estamos con todos los compañeros docentes acompañando como CGT y con unidad de todos los trabajadores. No, primeramente tenemos la marcha el 24 de marzo, que estaremos todos, luego se realizará un plenario en Sáenz Peña, que tenemos que juntarnos con todos para ver el plenario en Sáenz Peña, que la próxima medida, si este gobierno no escucha a los trabajadores,
creo que se va a llegar a un paro provincial de total de actividad acá en la provincia, ¿no? Y este gobierno de honesto, supuestamente, el otro gran corrupto, hacían más cosas que este gobierno de honesto, así que la verdad que está saliendo toda la luz lo que son. Esperemos que la Argentina y que el gobierno que venga esté preparado para ayudar a este desastre que está dejando este gobierno, ¿no? Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir en la calle de pie con todos los trabajadores luchando por los derechos. Una de las noticias que también se dio a conocer en estos últimos días ha sido la resolución del Superior Tribunal de Justicia de garantizar el pago de los salarios y la cláusula gatillo para el sector docente. Caso contrario, se verán obligados a ejecutar los mismos sobre el patrimonio del gobernador de la provincia. Sobre este tema dialogamos con el secretario general de Federación CITECH, Eduardo Migno, quien nos deja sus impresiones con respecto a este tema. Hoy, una expresión de todos los sectores. Acá está la gente de la CGT, está la gente de la multisectorial, están los docentes, está prácticamente todos los trabajadores de la provincia están en esta plaza. Y esto se repite en cada una de las localidades. Así que es muy importante porque en última instancia estamos todos perjudicados con estas políticas. Tenemos que hacer un esfuerzo en común. Por eso la unidad es muy importante en estas circunstancias. A ver, esta sentencia lo salvó, hay que decirlo, lo salvó el gobernador, en cuanto que no está obligado a recomponer el sueldo a través de la cláusula gatillo en forma inmediata. Pero al mismo tiempo le obliga a que recomponer los salarios docentes. Eso es lo importante. Nosotros vamos a exigir, el arco gremial docente va a exigir la convocatoria a la paritaria porque es la única manera de recomponer los sueldos. Así que vamos a luchar para que se recomponga en 30 días, vamos a exigir que se recompongan los salarios docentes. Y también la situación de los trabajadores del Estado en general ha sido motivo de reclamo para esta movilización y sobre esto dialogamos con el secretario general de ATE Chaco, Isaac Chaparro. Sí, por supuesto, como de siempre, nosotros apoyando a tanto los docentes y a otros sectores que hoy están sufriendo recorte acá en la provincia del Chaco, ¿no es cierto?, por el gobernador Esdero. La verdad que le afecta enormemente a esos pobres trabajadores. Nosotros estamos permanentemente en contacto con esa gente, sabemos la situación de ellos y acompañamos nosotros, y nos parece desastroso lo que este gobierno hizo con el Ministerio de Educación, Ministerio de Producción, donde hubo esos recortes que realmente fueron arbitrarios, digamos, por parte de su gestión. ¿Por qué? Porque a un trabajador que viene desarrollándose en su economía tantos tiempos con ese sueldo, hoy que el gobernador lo recorte un 80% de su salario, la verdad es que no sé cómo hoy estarán viviendo esas personas. Impacta, por supuestamente, a lo que sea jubilación, ¿entendés? A esta altura y a la edad que pueden tener muchos de esos compañeros, les va a afectar el tema de jubilación totalmente. Para finalizar esta serie de notas vamos a compartir con ustedes la lectura de un comunicado de CTA Chaco en la voz de su secretaria general Belén Rodríguez. Luego del plenario ampliado de los trabajadores y trabajadoras de la provincia del Chaco, convocado por las 3 centrales sindicales, la CGT, la CTA, realizado el pasado jueves 12 de marzo en la localidad de Puerto Tirol, con la representación de sindicatos y organizaciones de todos los sectores del trabajo, tanto público como privado, del campo y de la ciudad, expuso la voluntad de unidad y acción colectiva frente a las políticas de ajuste que atraviesan nuestro país y nuestra provincia. En ese ámbito se resolvió, entre otras acciones, convocar esta jornada provincial de lucha en respuesta a un modelo que promueve la exclusión social, el deterioro brutal del salario, la pérdida de derechos y el desfinanciamiento del sistema de salud, la educación pública, la previsión y la protección social y el progresivo desmantelamiento del Estado en beneficio
beneficio de los intereses económicos concentrados que estos gobiernos representan. Por ello nos manifestamos en toda la provincia del Chaco, concentrando y movilizando en plazas, en rutas, contra el ajuste del presidente Milei y el gobernador Esdero, en defensa del pueblo trabajador. Una vez más, nos convoca la necesidad de poner en evidencia el abandono y el destrato del gobierno nacional hacia el pueblo argentino y la sumisión del gobierno provincial, que somete el peso de la crisis sobre quienes vivimos del trabajo, mientras protege a los sectores más concentrados, facilita la timba financiera y el endeudamiento de todo el pueblo argentino. En el Chaco, nos movilizamos en defensa del salario y la negociación colectiva, porque sin paritarias libres no hay derechos. En defensa de la salud, la educación y la universidad pública, pilares fundamentales de nuestra sociedad y de una sociedad democrática. El neoliberalismo siempre se caracterizó por atacar al corazón de la democracia y el futuro de la patria, nuestra escuela pública. En defensa de la producción, del trabajo digno y del entramado social que sostiene la vida en nuestras comunidades. Nos pronunciamos también en defensa de los ingresos vitales y de las políticas de protección social para las y los trabajadores informales de la economía popular y de los pueblos originarios, que hoy son nuevamente los más golpeados por este modelo de exclusión. Punto final para esta nueva edición de A la Hora de Cierre. Nuevamente agradecemos a los canales de cable y aire del interior de la provincia que reciben y difunden nuestro material informativo, y nuevamente agradecemos a ustedes la posibilidad de ingresar a sus hogares a través de sus pantallas. Sin nada más que agregar y esperando haber traído noticias de interés, nos queda despedirnos y será, como siempre decimos, hasta la semana que viene, siempre, si Dios quiere.